cómo desarrollarlo de la mejor manera para no tener problemas, uno con la SUNAT y después con la SUNAFIL. Entonces, para eso vamos a conversar con Hernán Pato, el CEO y fundador de Accessori, que es una empresa que nos va a dar una empresa especialista en darnos estos tips que se necesita para estar acorde a los estándares, a lo que se requiere. ¿Cómo está, Hernán? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en TV Perú Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Se pronuncia Herman. Excelente. Entonces, el preámbulo es que quien ahora en estos tiempos no conoce de alguien que haya desarrollado un emprendimiento, ¿no? O esté entusiasmado en poder darle vida a ello también. ¿Cómo es que se debe dar esto para que esté acorde a las exigencias primero que nos pide la SUNAT? Bueno, lo que mencionaste tú como preámbulo es muy correcto. De hecho, dos entidades públicas a las cuales un emprendimiento debería prestarle mucha atención son la SUNAT y SUNAFIL. Lo segundo por la parte laboral y lo primero por la parte tributaria. Creo que de cara a la SUNAT, un primer paso que cualquier emprendimiento debe tener muy claro es identificar cuáles son las categorías que existen del impuesto a la renta. Es decir, es diferente el impuesto a la renta en un arrendamiento que cuando se hace una transferencia de acciones y hay una ganancia, o el impuesto a la renta de tercera categoría, que es el de todas las empresas, ¿no? Eso es importante porque así los emprendedores van a poder saber cómo se graban los distintos tipos de ingresos que pueden existir en un emprendimiento, sea por la empresa misma, que es la renta de tercera, o el arrendamiento en cada caso, por la renta segunda, que es para los accionistas con la empresa cuando se transfieran acciones o se distribuyen utilidades, y las rentas de cuarta y quinta, que son las de trabajo y el tema de trabajo independiente y el trabajo subordinado, que es algo que debería importar a las personas para poder diferenciar cuál es cuál. Ese es un primer paso que a mí me parece fundamental. Y lo segundo sería, porque muchas veces se tratan de establecer esquemas que pretenden indiscriminadamente ahorrarle a las empresas o fomentarle a las empresas gastos, cayendo un poco en simulaciones. Un segundo consejo que podría dar yo es evitar estos esquemas de alto riesgo fiscal. Uno muy común es el licenciamiento de marca para poder deducir el pago de las regalías como gasto, que tiene una determinada manera en la cual se tiene que dar de manera natural y lógica y no una simulación que te podría traer problemas con la SUNAT. También es importante analizar un poco la parte tributaria que también envuelve todo el espectro contable. Es decir, la contabilidad es crucial para una empresa y es, digamos, el punto donde los abogados cruzamos un poco la línea con los contadores estando en el mismo plano por la parte tributaria. Por ejemplo, muchas personas creen que todas las donaciones evidentemente se dan a título gratuito, pero hay una normativa específica de la ley del impuesto a la renta que se ha confirmado también por una resolución del Tribunal Fiscal, donde establece que incluso las donaciones, así sean a título gratuito, sí pagan impuesto a la renta. Entonces, estas son reglas y normas que tienen que tener claro los emprendedores, porque lo que sucede en el plano de los errores legales o las contingencias legales es que se pueden, digamos, estar agrandando en el tiempo si no se detectan a tiempo, y una vez que te fiscalizan y las encuentran, ahí puede presentarse un problema bastante grave. Eso es de cara un poco a la SUNAT, que es lo que habías preguntado. Ahora, un poco para definir, ¿cómo la persona que está desarrollando ya el emprendimiento puede hacer la diferenciación? Dice, ok, yo, ¿cómo paso de tener algo pequeño y allá hacer algo grande, ¿no? Porque puedo hacer algunas transacciones a través de las ventas, vía redes sociales. Entonces, ¿cómo ya yo debo hacer? No, ya me toca a mí ¿no? iniciar la formalización. ¿Cuál es ese límite? ¿Cómo para poder detectar ello? Yo creo que ese límite se puede establecer también, porque lo lógico y muy común es que una persona empiece un proyecto, digamos, tratando de que sea un producto mínimo viable, que a veces involucra de que no sea una constitución de empresa o no se formalice en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Creo que eso ¿no? Exacto, es muy común porque, valga verdad, tampoco que el sistema sea muy, que te incentive mucho a la formalización en todos los sentidos, ¿no? Entonces, al final, cuando eso pasa, se da quizás en una primera etapa donde la gente hace un examen de prueba y error, pero creo que lo que determina un poco el salto a la formalización, primero sería que para que tú puedas crecer en ventas, tus clientes o en general tus proveedores te piden también la formalización de tener ya la empresa constituida, porque esa es una invitación a comenzar a facturar cada vez más y con clientes quizás un poco más serios, ¿no? Lo otro que para mí es claro, que es importante desde el punto de vista tributario, es que la estructura de una empresa está creada de tal forma que pueda obedecer a otro tipo de gastos, ¿no? Es decir, si una persona decide
equivocadamente, quizás en un momento, no sé, en lugar de trasladarse a una estructura empresarial, simplemente girar recibos o no registrar sus ingresos, al final la estructura de deducción de gastos en una empresa es un poco más amigable, ¿no? Yo creo que dadas las cosas como están el día de hoy, por ejemplo, con los cambios también en la bancarización, etcétera, el paso de un lado a otro se da primero porque el crecimiento mismo de los nuevos clientes o los nuevos jugadores que aparezcan en tu negocio te invita a hacerlo. Y lo segundo también es para tener una estructura mucho más eficiente en cuanto a la deducción de gastos y sobre todo a la realización de inversiones. Si es que yo, siendo emprendedor, voy a buscar levantar capital a través de un inversionista privado, no voy a tener ninguna posibilidad si es que el capital no entra a una empresa donde esté seguro y donde claramente se deje una trazabilidad de en qué se va a utilizar esa inversión que le estoy pidiendo al inversionista para poder desarrollar mi emprendimiento. Entonces, creo que eso es un poco lo que marca el salto, sin perjuicio de que evidentemente hay muchas razones más por las cuales no estar dentro de la formalidad podría ser un problema, ¿no? Sobre todo al nivel de registro de ingresos y de no registrarlos debidamente de acuerdo a las normas de SUNAT. Ujú. Y consideras tal vez de que, bueno, creo que es conocido por todos que tampoco hay una fiscalización adecuada, ¿no? Entonces, no hay de repente la normativa para poder ver que estos negocios que se encuentran en las plataformas digitales aparentemente dentro de la informalidad pues se puedan regular como corresponde, porque no hay precisamente estos parámetros o estas normativas. ¿Crees que debería haber o se está trabajando, conoces, para poder regularizar ello, para que puedan entrar también dentro de lo que es la formalidad? Bueno, yo creo que, digamos que el factor de la tecnología per se hace que la tecnología definitivamente avance mucho más rápido que otras cosas y creo que la regulación en nuestro país definitivamente es mucho más lenta que el avance de la tecnología, ¿no? Sé que han habido bastantes ajustes que buscan, digamos, corregir un poco esas cosas, como por ejemplo que a partir de determinado número de ingresos el banco y la SUNAT puedan cruzar información no tan detallada y específica para no violar otro tipo de derechos sobre de dónde vienen los ingresos, etc. por cada cuenta, por ejemplo. Sé también que los límites de la bancarización se han reducido de 3.000 a 2.000 soles. Entonces hay distintos ajustes que pretenden, digamos, poder generar un poco más de trazabilidad sobre los ingresos de los contribuyentes, pero también creo que el papel aguanta todo. Entonces creo que si es que hay una norma que se regula en ese sentido, pero detrás de esa norma no hay un ente que realmente fiscalice en ese sentido, entonces eventualmente en el tiempo puedes tener una efectividad razonable, pero no la esperada, ¿no? Porque al final no creo que el Estado el día de hoy cuente con la infraestructura para realmente poder hacer seguimiento al 100% de los contribuyentes en cuanto a cuántos son los ingresos, cómo se manejan los egresos, etcétera. Siempre se escucha de que polémicamente hay una fiscalización muy obsesiva contra los pequeños que contra los grandes. Creo que eso ya ha perdido un poco de popularidad porque en general sí ha habido un avance en la fiscalización, pero a veces un poco también, digamos, simbólica, ¿no? Por ejemplo, tú a veces generas un gasto donde registras tu DNI y misteriosamente automáticamente te llega al correo electrónico una notificación de SUNAT advirtiéndote de que los gastos personales no se pasan como gastos de la empresa, etc. Es casi automático. Pero más allá de recordar la teoría, sí creo que sería bueno implementar ciertas cosas ya a nivel de infraestructura de la SUNAT, sea con tecnología, sea con mayor personal, para realmente poder fiscalizar en ese sentido, ¿no? Porque finalmente, como te dije al inicio, podría todo quedar en papel. Bueno, ya también hay un anteproyecto, seguro debes tener conocimiento, por ejemplo, con las casas de apuesta deportivas a distancia, ¿no? Entonces ya se viene trabajando en esta normativa, de seguro que también se viene más adelante algo similar para poder regularizar estos negocios que se encuentran en las plataformas virtuales. Y es porque lo que se quiere es la formalidad, ¿no? De hecho, también esto ayuda a poder adquirir más créditos en adelante. De hecho, hay muchos beneficios para quienes pasan de la informalidad a la formalidad, ¿no? Porque finalmente puede ocurrir, como tú señalaste al inicio, de que por emitir algunos pagos de impuestos, por desconocimiento tal vez, al final te das cuenta y tienes una suma elevadísima de lo que tienes que pagar por lo que no se abonó en su momento como se requería, ¿no? Y además que algo curioso eso y que tiene que ver con lo legal es que un incumplimiento de una norma no se puede basar en desconocimiento, porque eso abriría una puerta terrible de ciertas consecuencias. Entonces, esa es, digamos, la base de lo legal. Yo no puedo decir,
que porque no conocía, entonces Así es. no lo hice y con eso no pasa nada, ¿no? Entonces, por eso es importante el tema del componente legal en los emprendimientos, porque en Ujú. realidad un emprendedor lo que tiene que hacer es enfocarse en el desarrollo del negocio más que invertir en o volverse abogado en el camino o en ocuparse de cosas que por su expertise quizás no va a poder manejarlas. Entonces, Ujú. por eso que el tema legal, así como el contable, como cualquier área de una empresa, es importante porque tiene como un par extra de lentes de que quizás el emprendedor no va a ver. Ujú. Muy bien, bueno, como dato, hay un 36% de peruanos, dice que se inició, bueno, que inició un negocio, dice, durante la pandemia, ¿no? Y que también un 58% de peruanos, sus ingresos mensuales no les alcanza, dice, para cubrir los gastos del hogar. Por ahí que nace esta necesidad de emprender, ¿no? De buscar, de echar a volar la imaginación o la creatividad que uno tiene, los talentos y poder iniciar estos emprendimientos. Entonces, Germán, para un poco ir finalizando, tú nos aconsejas primero ver el licenciamiento de marca, el aspecto contable, ver también que en general que estemos dentro de las normativas que existen, al menos hasta el momento, para desarrollar estos emprendimientos de la mejor manera. ¿Qué otros consejos podrías dar así vitales para que el emprendimiento en el Perú se vaya desarrollando, se vaya consolidando como se espera? Yo creo que también un tema importante para los emprendimientos es tener claro el espectro laboral, es decir, hay una relación de trabajo cuando hay una prestación personal que es remunerada y está ejecutada bajo la subordinación de una empresa. Entonces, el motor de un emprendimiento es su equipo de trabajo. Entonces, lo primero que un emprendedor puede hacer es saber cuáles son sus obligaciones laborales para también conocer cuáles son los derechos laborales de su equipo de trabajo. Creo que el tema laboral es crucial para no caer en supuestos donde a un trabajador que por naturaleza lo es, se le trata de pasar por una locación de servicios. Eso evidentemente se cae por el principio de primacía de realidad, y es que para que haya un contrato de trabajo no tiene que haber un papel, tiene que existir la presencia de esos tres elementos que me he mencionado al principio. Entonces, Ujú. eso también es crucial, no solo porque tienes que valorar a tu equipo, sino porque también corres el riesgo de estar ante distintas multas que la SUNAFIL te puede de alguna manera imponer. Lo otro que es crucial es que cuando se constituya la empresa, el estatuto esté bien estructurado. Muchas personas ven la constitución de la empresa como un paso al que tienen que salir rápido o es un obstáculo para su sueño, cuando en realidad es el paso más importante, porque el estatuto de la empresa es como el esqueleto de la empresa, es decir, ahí de alguna manera regulas las reglas de juego, cómo están, digamos, compuestos los órganos de administración y cómo se va a determinar un poco la relación con tus socios. Muchos emprendimientos se pueden caer por falta de financiamiento, por situaciones completamente exógenas, pero también se pueden caer por diferencias entre los socios. Por ejemplo, una empresa que sea 50%, 50%, uno dice que sí, uno dice que no, y ahí se queda parado el partido hasta que todos decían ponerse de acuerdo. Entonces, el estatuto es un espacio muy bueno para poder determinar anticipadamente cómo se van a solucionar ciertas controversias que se pueden dar de manera muy natural entre los accionistas, porque más allá de que sea una aventura el hecho de emprender, los accionistas no dejan de ser seres humanos y las relaciones entre seres humanos merecen regulación y también son complejas. Entonces creo que el estatuto es clave para dictar un poco ese camino. Y también creo que se olvida mucho el emprendedor de la parte de propiedad intelectual. Ahora tú lo has mencionado, hay mucha tecnología de por medio, Ujú. entonces hay un abanico adicional que tú puedes registrar un software anti-copy. En lo que es temas de animación o temas artísticos están los derechos de obra de autor. Ujú. Pero hay un tema importantísimo y es que muchos emprendimientos se lanzan al mercado sin haber registrado su marca antes. Es decir, perciben más importante invertir en el desarrollo del branding y de la creación del logo de su Que marca sin registrar la antes haberla marca. registrado. Muy Y eso bien. es un problema porque tú te puedes lanzar al mercado y puedes tener un gran lanzamiento, pero si al día 45 te vas a registrar la marca y te das cuenta que ya hay una inscrita, que incluso De te puede nada generar un sirve. problema porque te pueden denunciar, pierdes credibilidad y te ves obligado a tener que renombrar o rebrandear tu Así es, y emprendimiento. volver a impulsar, ¿no?, el tema de la consolidación de la marca y otros. Muy bien, Exacto. Germán, muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos de No, estos muchas gracias a ti. ¿Ah? buenos consejos, de seguro de mucha importancia y valor para los que están ya en un emprendimiento y los que